Deuteronomio 23. Hemos estado viendo desde el capítulo 22 que acá Dios, a través de casos que vemos en la vida de la teocracia de Israel, Dios es el que reina. Esto solamente se dio un momento en la historia con el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. Hemos visto que Dios le da límites para proteger la vida a su pueblo. Y las 10 palabras, los 10 mandamientos que nosotros conocemos, acá vemos una exposición cómo se aplica a casos particulares en la vida agricultural de Israel en aquellos tiempos. Hemos visto en el capítulo 22 la pureza de la propiedad privada, que la propiedad privada es algo bíblico y lo contrastamos con sociedades donde se habla a favor de un comunismo colectivismo que no es bíblico. Entonces estuvimos viendo eso en el capítulo 22. Hemos visto acerca de la pureza de las distinciones de la sexualidad, que Dios quiere que se mantengan las líneas definidas en el diseño de la sexualidad, el hombre como hombre, la mujer como mujer. También hemos visto acerca de la pureza de la vida sexual y varios casos acerca de qué sucede cuando hay violación, qué sucede cuando hay promiscuidad de parte de una mujer, en caso que esté comprometida, en caso que no esté comprometida. Todo eso lo vimos en el capítulo 22 y habla acerca que Dios creó el sexo con un propósito específico para que se desarrolle y se viva en el matrimonio. Fuera del contrato del matrimonio, la sexualidad no cumple el propósito o el diseño de Dios, y eso lo vimos con los casos pasados. Ahora vamos a entrar acerca de la pureza en la ciudadanía, los primeros 8 versículos, cómo Dios define quiénes son aquellos que entran en la congregación de la asamblea. Recuerden esa frase que se va a repetir en la asamblea de Dios, en la congregación de Dios. Vamos a ver también, versículo 9 al 14, quizás la próxima semana por cuestiones de tiempo, acerca de la pureza en la sanidad pública. ¿Okay? Pureza en la libertad personal y pureza en la adoración del templo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver los primeros 8 versículos, pureza en la ciudadanía. Ahora, el punto acá es que Israel, esto es a través de todo el libro, los 5 libros de Moisés, los 5 primeros libros, que Israel fue escogido para que revele cómo es el reino de Dios en la tierra. Dios escogió a Israel para que sea la nación santa, para que Dios se manifieste de quién es Él, el único y verdadero soberano Dios creador a las demás naciones paganas. Así que si Israel cumplía el obedecer la ley, otras naciones iban a ser iluminadas en ver, esta es una sociedad justa, agradable, en donde las demás naciones tendrían que ser invitadas o atraídas a querer participar. Es lo mismo que sucede cuando la gente comienza a escuchar de la sabiduría de Salomón y comienzan a venir de todos lados, que no había otro hombre con tanta sabiduría. Pero vemos en el texto bíblico, vino la reina de Saba, ¿no? Hasta del África. Encontramos en el texto bíblico que se dieron cuenta que la sabiduría venía del mismo Dios de Israel. El mismo Dios de Israel le había dado esa sabiduría, entonces era Dios el que era honrado con la obediencia de Salomón. En el momento que Salomón obviamente deshonra a Dios con la idolatría, dejándose llevar por sus mujeres al paganismo, Dios es deshonrado. Tenemos la verdad particular acá, que Dios quiere que Israel aplique en la forma exterior, en la ley que vamos a ver en estas leyes de apariencia exterior, lo que significa la vida interna de adoración a Dios. ¿Okay? Vamos a ver estos casos. El primero es el caso de el Inmaculado, el que ha sido mutilado, ¿okay? Y se trata de eunucos acá. Los primeros versículos, el magullado, como se refiere a los testículos, o amputado su miembro viril. Entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Y acá se está tratando de los eunucos. Los eunucos vivieron a ser parte de la monarquía pagana, donde los reyes tenían un harem de mujeres, tenían toda una sociedad de damas, de vírgenes a su disposición, y los que administraban esa sociedad de mujeres vírgenes eran personas eunucos que habían sido mutilados con el propósito, obviamente, de que no falten a las mujeres
potenciales del rey y puedan entonces dirigirlas en preparación de belleza, en preparación de modales, etc. Como caso de ejemplo tenemos el caso de Esther. Esther llegó al reinado de este rey persa y pasó por si se puede decir así, por una preparación de belleza, y los que dirigían todo este consorcio, grupo de mujeres bellas, hermosas de todos los pueblos, eran los eunucos. Entonces los eunucos trabajaban para el rey y eran mutilados para que no se sobrepasen con las doncellas. Le cortaban eso y le emasculaban los testículos, exactamente. Eran los que guardaban el harem del rey, ¿ok? Pero ¿cómo podían seguir viviendo si se los cortaban? ¿Cómo orinaban? Bueno, sí. Es para investigar, pero le corté, sí. ¿Okay? Es caso de los eunucos. ¿Okay? Habían mutilación, cortado, y acá tenemos un requisito religioso de que ellos no podían entrar en la congregación. Y la idea es que ellos no podían producir, no había frutividad en la vida de estas personas. Y recuerden que estas leyes que Dios está dando es para proteger la vida, proteger la familia y proteger el diseño de Dios de cuando le dijo a Adán, fructificaos. Eso fue lo que Dios diseñó. Y acá tenemos un caso donde los eunucos no pueden participar de la adoración a Dios en la asamblea. Podían participar en los altares y lugares comunes donde el pueblo iba y llevaba su ofrenda, pero en la asamblea del pueblo, sea en el templo o en el tabernáculo, hablando, no podían entrar. Los únicos que entraban tenían que estar, obviamente, capacitados. Ahora, Isaías 56:5, si miramos ese pasaje, nos muestra algo interesante, porque en un futuro se habla que los eunucos sí les iba a ser permitido entrar, iba a haber una restauración de los eunucos a Israel por ser creyentes, ya no por su condición física, pero por ser creyentes. Isaías 56, versículo 5. 56, 5. Miren lo que dice así. Yo les daré lugar en mi casa. Y acá está hablando de Deuteronomio que no deben entrar, ¿no? A la casa, a la congregación. Y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Porque en el versículo 4 dice, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y acá estamos hablando de eunucos que son creyentes, que vienen a temer a Dios y a obedecer la ley de Dios. Dios dice que habrá un pacto en el futuro, a través del profeta Isaías, donde ellos serán parte de la adoración a Dios en su casa, en su templo. Tenemos un caso en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8. Se nos presenta la figura de un eunuco que está en el desierto leyendo Isaías capítulo 53. Ese pasaje famoso donde habla de que hubo alguien que fue mutilado, herido por nuestros pecados, que a través de su llaga fuimos sanados, y él, ¿de quién está hablando? Y Felipe, uno de los 7 diáconos que había ido a Samaria a predicar el evangelio, estaba dirigiendo todo un avivamiento cuando Dios lo sacó y lo trajo al desierto a encontrarse con una persona, un eunuco. Los eunucos de por sí no tienen buena reputación por ser considerados en una sociedad patriarcal y machista, no hombres, ¿no? Menos que hombres. Y Dios va y le trae a Felipe y Felipe lo evangeliza y le explica el evangelio y él cree, es bautizado inmediatamente y regresa a su tierra llevando el evangelio. Y hay toda una historia de la iglesia que dice que fue uno de los misioneros donde regresó a Etiopía a llevar el evangelio. Ahí tenemos un ejemplo de cómo en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, los eunucos son introducidos en la adoración de Dios. ¿Okay? Y acá, en la teocracia de Israel, una vez en la vida, vemos una distinción, que quizás se puede usar el término hoy en día sin ofendernos, fueron discriminados, en el sentido que Dios no quería este tipo de personas en su congregación porque no simbolizaba la fructividad que él quería para con su pueblo. Tendría que haber pureza en la ciudadanía que lo adoraban. Déjame poner pausa. No entren en la asamblea de Dios.
en el pasaje de Deuteronomio, son excluidos de la adoración del templo, de la instrucción de la adoración. Ahora hay que tener cuidado porque a través de la historia del cristianismo se ha usado textos como este para prohibir, lamentablemente cuando uno lee la historia del cristianismo, para prohibir a los que son incapacitados físicamente y mentalmente en la iglesia, en la adoración a Dios, y usan pasajes como esto, totalmente fuera de contexto, ¿okay? No es lo uno con lo otro. El segundo versículo, versículo 2, habla sobre aquellos que tampoco deben de ser introducidos o deben de entrar en la asamblea. Y acá vemos sobre nacimientos ilegítimos, ¿okay? Nacimientos fuera de los límites legítimos del matrimonio. Recuerden que los hijos tenían que nacer dentro del diseño de matrimonio. Todo aquel que nacía fuera también tenía que participar. Ahora, bajo este preámbulo tenemos como entendido cuáles son esos nacimientos ilegítimos. Bueno, el incesto era común en las prácticas paganas cananeas. Todo lo que tienen que hacer es leer Levíticos 18. El libro de Levíticos da detalles acerca de todas estas leyes. El libro de Deuteronomio es más como para la persona común como nosotros. ¿Okay? El Levítico sería más como para guías del pastor. Y el Deuteronomio no es tan detallista, pero da generalizaciones como para el pueblo, para que entienda. Entonces, aquellos nacimientos ilegítimos eran nacidos por incesto. Recuerden que Lot tuvo 2 hijas que lo emborracharon, se acostaron con el padre y de ahí vinieron 2 tribus, los moabitas y los amonitas, que se van a mencionar más adelante, que también quedan excluidos, ¿okay? Tengan eso en mente. Entonces, matrimonios que se casan con extranjeros que no abrazan la fe de Dios. El caso de Rahab, una cananea, ella se convierte a la fe en Dios, abraza la fe en Dios y viene a ser parte del pueblo de Dios, tanto que la tenemos como en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, en la genealogía del rey David. Es puesta. Entonces, para ser parte del pueblo de Israel no necesariamente tenías que nacer bajo una tribu llevando la sangre de uno de los líderes, pero los extranjeros podían ser parte del pueblo si abrazaban la ley, si se convertían. Acá tenemos matrimonios a extranjeros no convertidos. Es el caso de Nehemías 10, cuando Esdras viene y dice hay que despedirlas, porque el pueblo se había contaminado. Después de la deportación a Babilonia, regresaron y se casaron con mujeres extranjeras. No que abrazaron la ley de Dios, sino trayendo el paganismo al pueblo de Dios y contaminando al mismo pueblo de Dios. Entonces, hijos ilegítimos, estamos hablando incestos, matrimonios con personas extranjeras que no abrazaban la fe, el temor a Jehová, la violación, hijos producto de violación, etcétera, ¿ok? Acá tenemos una figura, de lo que significa estar delante de la presencia de Dios. Tenía que ser algo sagrado y puro para Israel. Presentarse ante Dios no era cualquier cosa como ir y ver un partido de pelota o ir al mercado. Tenía que haber una convicción personal que estamos ante la santidad misma de un Dios soberano. El mismo Dios que le dijo a Moisés, el lugar donde estás es santo, mi presencia lo santifica. Bueno, era el lugar donde Moisés había pasado un montón de veces con las ovejas y no tenía nada de especial el lugar. Rocas, un arbolito por ahí, sequía por allá. Pero en el momento que está la presencia de Dios, el lugar es santificado. Lo mismo sucede con Isaías, cuando se presenta la visión del trono celestial y él dice, caigo como muerto, soy un hombre de labios impuros. La presencia de Dios hace que nosotros nos santifiquemos y entendamos lo que es separación de todo lo que no es correcto, santo. Todo lo que es pecado, todo lo que no es agradable, la presencia de Dios lo consume. Y acá Dios le está diciendo a Israel, venir a adorar en la congregación mía significa esto. Y estos son los que quedan excluidos.
Así que sí hay discriminación en la adoración a Dios, en este sentido por la santidad de Dios, ¿ok? Y dice hasta la 10ª generación, el versículo 6, sobre el nacimientos ilegítimos, que puede ser hasta que se termine esta ley, hasta que se cumpla esta ley. Versículo 3 menciona estos dos grupos. Miren, los descendientes de Lot, ¿ok? De sus dos hijas. Esto está en Génesis 19, si lo quieren leer después en casa, versículos 30 al 38. Ok, entonces los amonitas y moabitas eran productos del incesto y estaban excluidos de la adoración de la comunidad a Dios. También quedaban excluidos, ¿ok? No entrarán. Versículo 4, se menciona también un incidente que sucedió. También dice de los amonitas: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirle. Recuerdan que cuando Israel sale de Egipto, después de los 40 años en el desierto, y que quieren entrar a la tierra, comienzan a pasar por territorio donde Dios, en el capítulo 1 de Deuteronomio, le dice: no molestes a tal, le dice: no molestes a los moabitas, porque yo le he dado esa tierra. Pasen. Pero ellos, al pasar por la carretera, el rey alquila a este profeta Balaam para que los maldiga. Y tenemos todo el evento en Números, ¿verdad? Capítulo 34, donde él quiere hacerlo porque la bolsa suena con mucho dinero, pero Dios se lo imposibilita. Y de acá viene un trasfondo de Génesis capítulo 12, versículo 3, que Dios le dice a Abraham: todo aquel que te bendiciere, yo bendeciré, y todo aquel que te maldiciere, yo maldeciré. Los moabitas quisieron maldecir a Israel y Dios no se lo permitió a través de la renta de este profeta Balaam. Dios no se lo permitió, pero pusieron tropiezo para los israelitas. Porque nos dice Números que a Balaam se le ocurrió, capítulo 31, como no podían contra el pueblo de Dios, se le ocurrió, y para ponerlo en términos populares, usemos a las mujeres bellas de Moab que seduzcan a los hombres israelitas, y así ellos serán tentados a acostarse con las mujeres bellas que los seduzcan y pecarán contra su Dios, y Dios entonces los castigará por consecuencia. Esa fue la idea brillante de Balaam. Como no podemos contra ellos, hagamos que pequen para que Dios mismo los maldiga, Dios mismo los castigue, usando la sexualidad y cayeron. Y acá entonces Dios, recordando la historia, le dice a ellos no solamente que no le dieron agua en el camino, sino que alquilaron al profeta para maldecir al pueblo, para ocasionar daño, tentación, y sí lo hicieron. Tampoco entrarán en la congregación. Tenemos el caso de Ruth, la moabita. Y tenemos el libro de Ruth en la Biblia, ¿okay? Que Dios ha dispuesto ponerlo ahí bajo inspiración, donde ella abraza la fe en Dios cuando le dice a su suegra Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, no me pidas que me separe de ti, donde tú vas yo voy. ¿Se recuerdan? Capítulo 2:20. Entonces abraza la fe en Dios, tanto que el testimonio de ella ante el pueblo de Israel es tanto, hablaban de ella, de cómo ha dejado su parentela, no como Orfa que se regresó para servirle a su suegra, porque abrazó la fe de su marido, la fe en Dios, y es incluida en el pueblo de Israel, porque ella, a través de la descendencia de ella, ¿se recuerdan con quién se casó? Sí, con un pariente de Noemí. ¿Cómo se llamaba? ¿Se recuerdan? De los montes, sí, el de los campos, el campesino que tenía los campos y tenía mucho dinero. ¿Se recuerdan cómo se llama? Boz. Gracias, Boz. Y Boz es a través de él y el hijo viene a ser abuelo, el hijo del rey David, y de ahí viene la línea del Mesías, que Mateo capítulo 1 la incluye a ella, Ruth la moabita, incluye a Rahab la cananea, incluye a Ruth la moabita, porque abrazaron la fe en Dios. ¿Okay? Tenemos excepciones por la forma como ellas se comportaron.
Versículo 5 nos dice algo muy interesante, el capítulo 23. Dice que Dios no quiso oír a Balaam, o sea, el querer maldecirlos. Y miren lo que dice, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Balaam al final los bendijo, no los maldijo. Y miren cómo termina, porque Jehová tu Dios te amaba. ¿No es eso bello? Que el pueblo de Dios podía contar al 1000% en el Dios que lo había escogido para redimir a las naciones, para redimirlo a ellos y redimir a las naciones. Acá estamos hablando del amor que Dios eligió tener para con Israel, no porque Israel se merecía ese amor. Ya hemos estudiado Deuteronomio 7, 8 y 9. No había nada agradable en el pueblo de Israel. Dios dijo, no es por tu justicia, porque eran lo más... Entre todas las naciones, Egipto hubiera sido más justo que ustedes. No es por tu justicia, no es por tus números, eran un grupo de esclavos que se multiplicaron en Egipto, con 70 familias que entraron. No es por tu justicia, no es por tu poder, no es porque ustedes eran mejor que los demás, dice, es porque yo los escogí por amor. Por amor, esa es la elección de Dios, ¿ok? Que va en contra de lo que uno puede escuchar. Ahora, el amor de Dios, que abarca lo que va a hacer con Israel, vamos a ver, esta ley de Dios demuestra el amor de Dios para con su pueblo. Vamos a ver en estos casos cómo estas leyes es para proteger a su pueblo de la maldad. Versículo 6, no procurarás la paz de ellos, con estas dos naciones, moabitas o amonitas, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Versículo 7, no aborrecerás. Ahora, para aclarar, la tendencia histórica de estos dos grupos, los moabitas y los amonitas, era siempre hacerle la guerra a Israel. Siempre querían destruir a Israel. Por eso Dios dice, no harás la paz con ellos. ¿Okay? Si uno lee la historia, la tendencia era que ellos querían eliminar a Israel. Querían deshacerse del pueblo de Dios. ¿Okay? Ahora, versículo 7. No aborrecerás al edomita. Edomita viene de Esaú, el hermano de Jacob, el primogénito de Isaac, que rechazó la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se recuerdan? Ok. No aborrecerás el edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los egipcios tuvieron a Israel por 400 años como extranjeros. Estuvieron ahí. Fue al final de esos años que ellos fueron abusados como esclavos. ¿Okay? Y Edom por Esaú. Tenían que tener buenos tratos con ellos. Tratos de paz, tratos para bien. Mira que tenemos acá una ley justa. La ley de Dios. Los hijos que nacieren de ellos, de los edomitas o de los egipcios, en la tercera generación entrarán en la congregación. Esta es la estipulación, ¿ok? De Jehová. Y uno dice, ¿por qué hasta la tercera generación? Y esto era para comprobar que verdaderamente habían agarrado la fe de Dios. Podían tener residencia en Israel, vivir como extranjeros, con todos los privilegios de la ley. Podían hacerlo, pero no era hasta la tercera generación que se le incluía en la adoración a Dios para que demostrasen que verdaderamente habían abrazado la fe en Dios y no era por encima o superficialmente. ¿Okay? Por eso tenemos eso. 3 a 4 generaciones, presten atención, tomaban 3 a 4 generaciones para probar a una familia. ¿Okay? La referencia que tengo acá es Deuteronomio 5:8, y ya estoy terminando. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás. Y más adelante dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se recuerdan ese pasaje común? Porque tomaba la lealtad de una familia. ¿Recuerdan que eran familias tribales, donde la fe del padre iba con todos? Tomaba 3 a 4 generaciones para decir, esta es una familia de fe. Así es como se probaba la fe de ellos, ¿no? En la teocracia. Y el argumento acá es que para que estos inmigrantes sean partes de la nación, tenían que demostrar su alianza a través de 3 y 4 generaciones. ¿Okay? Una transición larga para los inmigrantes, para saber si era consistente. Podemos aplicar esto en nuestras naciones y sería fabuloso.
porque nosotros acá en Canadá, estoy haciendo un paréntesis, damos la bienvenida. Canadá es un país que da la bienvenida, ha dado a muchos inmigrantes la bienvenida, pero si probásemos, ¿okay? Y acá se usa discriminación, estos son actos de discriminar, hay que evaluar las cosas. Si usamos el principio bíblico en nuestro sistema inmigratorio, pónganse a pensar, ¿ok? Nosotros no somos teocracia, pero sacando el principio. Si llega una generación de inmigrantes de cierta parte del mundo, debe de tomar la tercera generación para darle full estatus como ciudadano y saber que tienen su alianza con Canadá y no vienen acá con otros intereses. Porque lo que sucede es que apenas lleguen se le da full estatus y muchos de los ya canadienses se quejan. A mí no me dieron eso, yo soy nacido acá y yo no tengo derecho a esto, y ellos llegan y tienen pensión, tienen esto, y escuchamos las quejas. Acá la Biblia nos enseña un principio de Israel que tenían que discriminar porque la gente que llegaba como extranjero se le daba la bienvenida, tenía sus derechos, tenían que abrazar la fe en Dios, tenían que ser asimilados a la fe en Dios. Acá no tenemos el caso de que hay que respetar la religión de los extranjeros. No, si ellos traían su religión no eran aceptados. No eran aceptados en el pueblo de Israel porque contaminaban la fe en Dios. Era una teocracia. Dios quería la pureza y su santidad que esté sobre su pueblo. La idea era que su pueblo sea sal y luz afuera, no que traigan la oscuridad dentro de su pueblo. Entonces tomaba 3 a 4 generaciones para probar que los extranjeros que estaban ahí realmente habían abrazado la fe en Dios. Voy a parar acá. La próxima semana vamos a ver sobre la pureza en cuanto a la sanidad pública y este pasaje ha salvado a muchos cristianos a través de los años en la historia. Hay un libro que les voy a citar la próxima semana sobre enfermedades que se pueden propagar, sacando principios de higiene del Antiguo Testamento. Estamos hablando de leyes en el tiempo de Moisés, cuando no había ciencia como la que hoy se conoce. Hoy sabemos sobre el contagio de gérmenes, hoy sabemos sobre las bacterias, los virus, uno se pone a investigar y uno aprende. En el tiempo de Israel no había internet ni se conocía acerca de bacterias, ni gérmenes, ni virus, porque no era algo que se podía ver. Pero en estas leyes de sanidad que vamos a estudiar, Dios le da la sabiduría a su pueblo para poder limitar el contagio de enfermedades que eran comunes en estos pueblos, tanto que la vida era corta. ¿Okay? Y vamos a ver ejemplos. Así que lean el resto del capítulo 23 para estudiar la próxima semana. Voy a parar ahí y qué sabia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es sabia porque si Dios lo incluyó acá es porque sigue siendo palabra para nosotros. Sigue siendo dirección para saber cómo dirigir nuestras vidas. Y acá hemos aprendido que en la adoración a Él debe de haber pureza. El pastor predicó algo sobre el domingo, de cómo se está contaminando la adoración a Dios. Si uno va al Antiguo Testamento y saca los principios, Dios es el mismo de ayer y de siempre. Dios es un Dios santo. Con Él no podemos entrar como nos da la gana. Si nosotros tenemos éticas de conducta, cuando vamos a una boda no vamos en ropa de baño. Cuando vamos a un funeral no vamos con vestido blanco y presuntuoso de fiesta. Nosotros tenemos conciencia en nuestra sociedad cómo nos presentamos en ciertos eventos. Acá Dios está estipulando para su pueblo, si se van a presentar en la asamblea mía, santa es porque mi presencia está ahí, es así como los que no deben de entrar y cómo ustedes deben de entrar. Y ya vamos a ver los salmos cuando habla de que cómo nos presentaremos con manos limpias, con un corazón puro delante de Él. Que voy a parar ahí para conversar entonces.